La voz de mi madre cortó el aire como una cuchilla afilada por teléfono, casarse con un fontanero. ¡Qué lástima! Mi padre ni siquiera se molestó en discutir, simplemente colgó. En cuanto a mi hermana, mi hermana se rió como si fuera el chiste más divertido que jamás había escuchado. ¿Quién querría ser visto en esa boda? No fue solo desdén. Fue un boicot total. Ni llamadas telefónicas ni mensajes, ni siquiera un asiento reservado en la ceremonia. Para ellos, yo era la mancha en el inmaculado apellido de la familia, la hija que destrozó décadas de reputación meticulosamente construida. Y así, caminé solo por el pasillo de la iglesia. Sin el brazo protector de mi padre guiándome, sin los ojos húmedos de orgullo de mi madre, sin el abrazo fingido y afectuoso de mi hermana. Solo yo, el silencio haciendo eco donde debería haber amor. Pero había algo que ignoraban por completo: el hombre al que despreciaban por ensuciarse las manos con tuberías y destornilladores no era solo un fontanero. Era un genio que había abandonado un puesto destacado en el MIT y una carrera prometedora en el mundo empresarial para construir algo con sus propias reglas. Y apenas unas semanas después de nuestra boda, mientras sus invitaciones todavía estaban en la basura, su nombre, y el de nuestra boda, apareció en las pantallas de televisión nacionales. 110 llamadas perdidas. Todos los que juraron no perder el tiempo conmigo. Si alguna vez has sentido el peso del desprecio por amar a alguien que no merecía, el sello de aprobación de otra persona, si alguna vez has sido abandonado por alguien que debería haber sido tu refugio seguro, presta atención. Porque esta historia no trata sobre el amor, o al menos no solo sobre eso. Se trata de justicia. La justicia silenciosa que no grita, no aplasta, sino que se eleva tan alto que hace que los que dudan se ahoguen con sus propias palabras. Y todo empezó con Grace Turner. A los 32 años, Grace era una importante consultora financiera en una respetada firma de Boston. Vivía en un elegante apartamento en Cambridge, ganado con su propio sudor, sin herencias ni favores. Siempre discreta, prefería la compañía de los libros al ruido de los cócteles y la esencia al brillo superficial. Criada en una de las familias más influyentes de Connecticut, aprendió temprano que sus valores no encajaban con el culto al estatus que la rodeaba. Sus padres, William y Margaret Turner, eran pilares de la alta sociedad. Para ellos, una placa con el nombre de la familia en un evento benéfico valía más que una cena familiar. La hermana menor, Chloe, era la estrella, encantadora, nacida para desfiles de gala y columnas sociales. Grace, por otra parte, era la hija responsable, elogiada pero nunca celebrada. Cuando marcó el número de la mansión de sus padres, le temblaban las manos. No por incertidumbre, sino por algo más profundo, toda una vida intentando demostrar que merecía un asiento en su mesa. No fue una petición de perdón. Fue una invitación. Una última oportunidad que ella, por decencia, decidió ofrecer. El teléfono sonó 3 veces antes de que Margaret respondiera con voz tan gélida como siempre: Grace. Como si fuera una conocida lejana y no su propia hija. Hola mamá, comenzó con cuidado. Solo quería avisarte que la boda es el próximo sábado. En los jardines de Riverside. Será pequeño, solo unos pocos amigos y, espero, familia. El silencio que siguió no fue sorprendente. Era el silencio de quien calcula cada palabra antes de hacer daño. ¿Una boda? ¿Consigo? El desdén en él fue como un puñetazo en el estómago. Gracia mantuvo la calma. Sí. Con Daniel. Una risa seca. Grace, ¿casarte con un fontanero? ¿Qué esperas que hagamos? Sonreír y fingir que no estás arrastrando el nombre de Turner por el barro. ¡Qué vergonzoso! Cerró los ojos y respiró hondo. Daniel es un buen hombre. Inteligente, amable, me trata con respeto. Estoy segura de que arregla los grifos de maravilla, bromeó Margaret. Pero no vamos a presumir en una boda en el jardín y fingir que esto no es un desastre. Grace no respondió a la provocación. Ya me lo esperaba. Fue entonces cuando escuchó la voz de Chloe de fondo, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Dios mío, ¿quién querría ser visto en esa boda? ¿Grave? A Grace le dolía el corazón, pero no era un dolor nuevo. Era el mismo dolor de siempre, desprecio disfrazado de tradición familiar. Ella respiró hondo. Entiendo. Solo quería darles la oportunidad.
Antes de terminar la frase, escuchó a su padre a lo lejos. ¿Quién es?, preguntó. Tu hija, respondió Margaret con frialdad. Invitándonos a su boda con el fontanero. Sin réplica. Sin defensa. Solo silencio. Grace colgó. No lloró en ese momento. Se quedó quieta sintiendo el peso de esa conexión instalarse en su pecho como una piedra familiar. Una cosa era sospechar que no les importaba. Otro fue escuchar la confirmación, sin dudarlo. Esa noche, mientras resolvía los últimos detalles de la lista de invitados con su mejor amiga, Lena, borró silenciosamente 3 nombres: Margaret Turner, Guillermo Turner, Chloe Turner. Miró los espacios vacíos donde deberían haber estado y por primera vez no se sintió enojado. Solo alivio. El día de la boda amaneció con una luz dorada filtrándose entre los árboles. El jardín estaba en plena floración, sillas blancas alineadas a lo largo de un pasillo adornado con flores silvestres. Los invitados murmuraron y el aire se llenó de una cálida y afectuosa expectación. 3 asientos de la primera fila quedaron vacíos. Detrás de la puerta del pabellón, Grace esperaba vestida con un sencillo vestido color marfil y el pelo recogido con perlas. Oyó comenzar la música, el suave crescendo de las cuerdas que en otros tiempos la habían hecho soñar con un día diferente, una familia diferente. Pero ese día fue real. Era de ella. Cuando las puertas se abrieron y todas las miradas se volvieron hacia ella, Grace caminó sola por el pasillo. Sin el brazo de su padre que la sostenga, sin la sonrisa emotiva de su madre, sin su hermana ajustándose el velo. Solo ella entrando en su nueva vida con la fuerza forjada en cada momento que intentaron derribarla. Y aún así sonrió. Porque ya no se trataba de lo que pensaran de ella. Se trataba de lo que finalmente había aprendido a pensar de sí misma. Grace Turner siempre supo lo que significaba llevar ese apellido. A los 30 años, se había pasado la vida viendo las puertas abiertas para todos los Turner, excepto para ella. Para el mundo eran más que una familia, una institución. Su propiedad en Greenwich, Connecticut, era tan impecable e inaccesible como su reputación. William, con sus trajes a medida y su cabello plateado, comandaba un imperio inmobiliario que se extendía desde Connecticut hasta Manhattan. Margaret, siempre con perlas y blusas de seda planchadas, presidía uno de los comités caritativos más exclusivos de la región. El contraste entre ellos era imposible de ignorar. Mientras Grace había sido educada para calcular cada gesto, cada palabra, como si la vida fuera una hoja de cálculo de Excel para ser auditada, Daniel se movía por el mundo con una naturalidad que la fascinaba. No necesitaba trajes caros para ocupar espacio, ni un apellido ilustre para hacerse oír. Sus manos, marcadas por el trabajo, hablaban más que cualquier currículum pulido. Y cuando él se rió, una risa baja y genuina que surgió de su pecho, Grace sintió que algo dentro de ella se liberaba, como si años de tensión finalmente encontraran una salida. Las cenas que siguieron no tuvieron menús impresos ni cubiertos de plata alineados con precisión militar. Eran comidas sencillas, pasta casera que Daniel preparaba con una habilidad que la sorprendió, ensaladas compradas en la tienda de la esquina, vino barato que bebían directamente de la botella, riéndose cuando una gota corría por la barbilla de Grace. Eso nunca se habría permitido en la casa Turner, pensó, mientras limpiaba el líquido con el dorso de la mano, sin importarle. Con Daniel no hubo actuación. No hubo sombra de Margaret frunciendo el ceño cuando vio una mancha en la servilleta, ni el peso del silencio de William cuando Grace se atrevió a hablar de algo más que el mercado inmobiliario. La llevó a ver su mundo de una manera que nadie lo había hecho nunca. Un sábado por la tarde subieron a la azotea del edificio donde estaba ubicada la oficina de Red Plumbing, y Daniel le mostró la ciudad desde un ángulo que ella nunca había visto antes, no desde los salones de baile del country club, sino desde arriba, donde las tuberías de agua caliente serpenteaban como venas debajo de los ladrillos, donde el viento llevaba el olor a tierra mojada en lugar de perfume caro. Aquí todo tiene una lógica, dijo, señalando las tuberías que desaparecían en los edificios. A veces es feo, a veces es complicado, pero si entiendes cómo funciona, nada te toma por sorpresa. Grace guardó esas palabras como si fueran un precioso secreto. Y luego llegó la noche en que la llevó a bailar. No fue un baile de gala con orquesta y vestidos de diseñador. Era un bar oscuro en el centro de Hartford con pisos de madera chirriantes y una banda que tocaba blues como si estuvieran contando historias de amor y pérdida entre acordes.
Daniel la llevó a la pista de baile sin preguntar, y Grace, que nunca había bailado sin ensayar cada paso, dudó un segundo antes de dejar que él la guiara. Sus brazos eran firmes, su ritmo seguro, y cuando ella finalmente se relajó, se dio cuenta de que no necesitaba saber los pasos, simplemente podía seguir su movimiento, como el agua que encuentra su camino. «Eres buena en esto», murmuró cerca de su oído, y el cumplido, simple y sin segundas intenciones, la golpeó con una fuerza que la dejó sin aliento. Porque nadie en toda su vida le había dicho algo así. No, Grace es muy eficiente, no, Grace siempre cumple lo que promete, sino, eres buena en eso, como si fuera capaz de hacer algo más que ser útil. Fue esa noche entre una canción y otra, que Grace entendió, no solo le gustaba Daniel Reed. Se estaba permitiendo que le gustara. Y eso, para una mujer que había pasado 28 años convenciéndose a sí misma de que el amor era una moneda que ganar, fue revolucionario. Pero las revoluciones, como pronto descubriría, siempre tienen un precio. Y la suya llegaría en forma de una invitación color crema, estampada con el escudo de la familia Turner, entregada en su buzón 3 semanas después. Asistencia obligatoria. Vestimenta, corbata negra. La boda de Chloe. Era un zafiro rodeado por un delicado halo de pequeños diamantes, elegidos no por su valor de mercado sino porque Daniel había oído a Grace mencionar, meses atrás, como el azul profundo de la piedra le hacía pensar en el océano en los días de tormenta, salvaje pero sereno debajo. Se lo colocó en el dedo con manos que le temblaban un poco, como si incluso ese gesto fuera sagrado. Y así fue. Porque allí, entre los árboles que habían presenciado el silencio durante décadas, Grace comprendió que no aceptaba simplemente un anillo. Estaba aceptando una vida donde el amor no sería una transacción, sino un refugio. Donde las cicatrices de su educación, la necesidad de demostrar, actuar, ser impecable, finalmente podrían sanar. Pero el mundo, por supuesto, no permitiría que fuera tan sencillo. 3 días después el New York Times publicó su foto en Central Park, tomados de la mano y el anillo brillando bajo el sol de la tarde. El título, Grace Turner, heredera de Turner y Co., vista con un empresario local. ¿Podría el imperio financiero más tradicional de Connecticut estar a punto de agregar un plomero a la familia? Las redes sociales explotaron. Memes. Comentarios crueles. Artículos que analizan los estándares en decadencia de la élite. Chloe llamó riéndose, falsamente preocupada. Gracie, sabes que a los medios les encantan las historias de Cenicienta al revés, ¿no? Solo espero que estés preparada para lo que viene. Margaret fue más directa. Un almuerzo en The Grill, su territorio, donde los camareros sabían servir vino sin preguntar y las miradas discretas valían más que las palabras. Deslizó un sobre la mesa. En su interior, un cheque con 7 dígitos y una única condición: para cualquier cosa que necesites siempre y cuando estés solo. No puedes hablar en serio, Grace sostuvo el papel como si estuviera ardiendo. Lo soy, sí. Margaret tomó un sorbo de té tranquila como siempre. Daniel Reed es encantador, estoy seguro. Pero ambos sabemos que eso no es amor, Grace. Es rebelión. Y las rebeliones tienen fecha de caducidad. No sabes nada de él. No lo necesito. Una sonrisa fría. Te conozco. Conozco el mundo en el que vivimos. Y sé que dentro de 5 años, cuando estés en juntas directivas y él todavía esté destapando fregaderos, te preguntarás por qué diablos perdiste el tiempo. Grace quería gritar. Quería tirarle el cheque a la cara, cambiar las tornas, hacer algo que finalmente sacudiera esa máscara de superioridad. Pero lo único que salió fue un susurro. Nunca me has visto, madre. Ni una sola vez. Margaret no parpadeó. He visto lo suficiente para saber que mereces algo mejor. Y allí, entre los cubiertos de plata y el murmullo de los demás comensales, Grace comprendió la cruel verdad: para su familia nunca habría amor. Nunca serían opciones. Nunca sería la libertad de ser feliz en tus propios términos. Pero ella ya había tomado su decisión. Cuando Daniel la encontró esa noche en su taller, entre tuberías, herramientas y olor a café quemado, ella no lloró. No lo expliqué. Ella simplemente lo besó como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor, como si los periódicos, los chistes, las miradas desdeñosas no existieran. No pararán, murmuró ella contra sus labios.
Lo sé, Daniel le tomó la cara y secó con los pulgares las lágrimas restantes. Pero nosotros tampoco. Y eso fue todo. Porque algunas batallas no se ganan con dinero, estatus o apellidos. Se ganan con la mano, las risas robadas entre un trabajo y otro y la terquedad de dos corazones que se niegan a doblegarse ante lo que el mundo dice que deben ser. La boda de Chloe fue en una semana. Y Grace, por primera vez en su vida, no tenía intención de asistir. El anillo de compromiso era sencillo, con una pequeña piedra de ópalo que brillaba al sol como un secreto guardado entre ellos. Aún con la misma sonrisa que había iluminado su rostro en el bosque, Grace estaba sentada en el sofá de su pequeño apartamento, con el teléfono pegado a la oreja. No le importaba pedir aprobación, hacía tiempo que había dejado de esperar eso, sino porque, en el fondo, todavía eran sus padres. Y una parte de ella, ya fuera tonta o valiente, creía que tal vez, solo tal vez, la sorprenderían. Margaret respondió al tercer timbrazo. Mamá, comenzó Grace, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Llamo para decir que Daniel me pidió que me casara con él. ¿Casémonos? Silencio. Luego un suspiro agudo al otro lado de la línea. Bueno, respondió Margaret, su voz aguda y gélida. Creo que es necesario felicitarlo. Buena suerte para ti y tu fontanero. Pero no esperen que seamos parte de ese circo. No estaremos presentes. Grace se mordió el labio con fuerza y sintió el sabor metálico de la sangre. No fue un circo. Fue tu boda. Y por primera vez se permitió decirlo en voz alta. No es un circo. Es mi boda. Solo espero que algún día entiendas lo que te estás perdiendo. La gente hablará, continuó Margaret, ignorándola. Ya es bastante difícil explicar tus elecciones. ¿Y ahora esto? No me importa lo que piense la gente, respondió Grace, tratando de mantener la voz firme. Nos importa, dijo secamente la madre. Y entonces terminó el clic de la llamada. Grace se quedó allí atónita, en silencio, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Probó el número de su padre. Sonó. Sonó. Ninguna respuesta. Sin correo de voz. Ni siquiera le daría eso. Segundos después, una notificación vibró en la pantalla. El grupo de chat familiar se iluminó con un mensaje de Chloe. Un solo emoji, una cara risueña. Grace lo miró sin palabras. Nada de felicitaciones. Ningún gesto de hermandad. Solo una burla disfrazada de píxeles. Esta vez las lágrimas brotaron, pero ya no fueron las mismas de antes. No fueron lágrimas de duda, de inseguridad. Eran lágrimas de confirmación. Los muros que habían estado agrietados durante tanto tiempo finalmente colapsaron. No irían a la boda. No porque no pudieran, sino porque no quisieron. Porque había elegido el amor antes que el legado. Y por primera vez en su vida, Grace tomó una decisión sin mirar atrás. Se eliminó el grupo. Luego sacó una libreta y empezó a escribir nombres. No los que había perdido, sino los que aún tenía, la amiga que llamaba solo para ver cómo estaba, la compañera de trabajo que siempre recordaba su cumpleaños, la madre de Daniel, que le enviaba sopa cuando estaba enferma. Nació una nueva lista de invitados. Sin Margarita. Sin Guillermo. Sin Chloe. Ella y Daniel se casarían en sus propios términos, rodeados de amor, no de lazos de sangre. Construirían una familia no basada en expectativas o prestigio, sino en la verdad y la elección. Los Turner no serían invitados. Y por primera vez, no dolió como una tragedia. Se sintió como paz. La mañana de la boda de Grace Turner comenzó en silencio, con una fina niebla envolviendo los árboles, una quietud serena y vacía al mismo tiempo. Se sentó junto a la ventana de la pequeña casa alquilada cerca del jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia, observando las hojas de otoño ondeando con la brisa. Su vestido de novia colgaba cerca, una sencilla gasa color marfil, sin bordados ni brillos, solo tela suave y encaje en los bordes. Elegido no para impresionar, sino para ser sincero. No había maquilladores a su alrededor, ni copas de champán, ni risas familiares. Solo Grace sola con sus pensamientos. Lena, su mejor amiga desde la universidad, llegó con un gran abrazo y una bolsa de bagels.
Él había insistido en permanecer a su lado desde la propuesta de matrimonio, ofreciéndole apoyo sin condiciones, sin preguntas. Nerviosa, preguntó en voz baja, entregándole una taza de té. No es él quien te preocupa, ¿verdad? Grace esbozó una suave sonrisa. No se trata de él. Es para todo lo demás. Juntos arreglaron las modestas decoraciones, flores silvestres de una granja local, luces parpadeantes cuidadosamente tejidas en la pérgola. No hubo floristas ni organizadores de eventos. Solo ellos, algunos amigos que llegaron temprano para ayudar y las sillas dispuestas en filas. Delante una fila de asientos reservados, cada uno con un cartel blanco inmaculado, madre de la novia. Padre de la novia. Hermana. Todo vacío. Grace no lloró. Ya había llorado todo lo que necesitaba meses atrás, cuando su familia repudió su compromiso y la cortó como un error a borrar. Hoy no se trataba de ellos. Fue por ella. Por Daniel. Y Daniel ya la estaba esperando bajo la pérgola, con traje azul marino y corbata plateada, con las manos entrelazadas delante. Parecía tranquilo, casi radiante, como si ningún vacío pudiera alcanzarlo ese día. Grace miró a través de la cortina de árboles y respiró hondo. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados detrás de él. Gracia. Ella se dio vuelta, sorprendida. Allí estaba un hombre con un traje gris ligeramente arrugado por el viaje y el pelo gris alborotado por el viento. Sus ojos, amables pero inseguros, buscaron los de ella. ¿Tío Roberto? Susurró incrédula. Sé que no fui invitado, dijo, todavía jadeando. Pero cuando tu padre me dijo que no vendría, no podía dejarte caminar sola hacia el altar. Grace se quedó helada. Hacía años que no veía al hermano menor de su padre. Él siempre había sido diferente de la familia, tosco, sin interés en los clubes de campo o las galas benéficas. Pero cuando tenía 6 años, él fue quien le enseñó a andar en bicicleta, sujetándola del asiento mientras ella se tambaleaba por el largo camino de entrada, animándola cuando su padre simplemente se encogía de hombros. ¿Has venido hasta aquí?, preguntó con voz temblorosa. Tomé el primer tren que pude, respondió con los ojos húmedos. Si la oferta sigue vigente, sería un honor unirme a usted. Las lágrimas ardieron, pero por primera vez ese día, no cayeron de tristeza. Ella asintió. Me encantaría. Cuando empezó la música, un suave violín tocado por una amiga de Lena, Grace tomó a su tío del brazo. En el momento en que entró al pasillo, los pocos invitados se levantaron y se volvieron para verla. Algunos eran amigos. Otros compañeros de trabajo. Vecinos. Incluso los clientes de Daniel. Personas que habían elegido estar allí, no por obligación, sino por cariño. Cada paso hacia Daniel se sentía más ligero que el anterior. Y cuando llegó hasta él, su rostro se iluminó. No por la sorpresa del vestido, ni por el momento en sí, sino por ella. Grace lo vio en sus ojos, admiración, gratitud, amor. Una mirada que nunca había recibido de sus propios padres. El tío Robert colocó con cuidado su mano en la de Daniel. Cuídala bien, murmuró. Con todo lo que tengo, respondió Daniel con voz firme. La ceremonia comenzó bajo las copas de los árboles que susurraban con la brisa. El oficiante, un maestro jubilado que conocía a Grace desde que era niña, habló cálidamente sobre el compromiso y la resiliencia. Luego vinieron las votaciones. Daniel tomó sus manos y la miró profundamente a los ojos. Su voz era firme aunque sus manos temblaban ligeramente. Prometo amarte no solo por lo que eres hoy, sino por todas las versiones de ti que vendrán. Prometo apoyar tus sueños, hablar con amabilidad incluso cuando estés enojado y nunca dejar pasar un solo día sin recordarte que eres suficiente. La respiración de Grace se aceleró. Logró devolver sus votos con la misma honestidad, sin frases ensayadas, solo la verdad de lo que habían construido juntos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el aplauso fue pequeño pero real. Se besaron bajo el cielo que comenzaba a dorarse con el sol de la tarde. Más tarde, mientras posaban para una foto con sus amigos más cercanos, con flores silvestres en el cabello y una risa fácil en los labios, Grace supo. No necesitaba nada más. Mientras se apoyaba en el hombro de Daniel, Grace sintió el peso de su mano cerrarse sobre la de ella, un gesto que ya conocía tan bien como los latidos de su propio corazón.
Fue en ese momento, mientras el fotógrafo captaba el ángulo perfecto, que Daniel se acercó y le susurró al oído, en voz baja y llena de algo que no era solo cariño, sino una promesa. Tengo un plan para lo que viene después. Ella volvió la cara para mirarlo con la ceja ligeramente arqueada en silenciosa pregunta. Sus ojos brillaban con una luz que Grace conocía bien, la misma luz que venía cuando resolvía un problema imposible con sus manos o cuando por las noches garabateaba diagramas en servilletas mientras hablaban de sueños que aún no tenían nombre. Una lenta sonrisa apareció en sus labios. Una sorpresa. Pero te gustará. Grace se rió suavemente y el sonido se mezcló con el viento que agitaba las flores de su cabello. ¿Es esto una boda o una novela de misterio? Ambos, respondió él, y en ese segundo, con sus dedos entrelazados con los de ella y el mundo entero reducido a ese pedazo de tierra donde nadie más que ellos dos necesitaba existir, Grace entendió algo que se le quedó grabado en lo profundo del pecho de manera irrevocable. No hacía falta una iglesia abarrotada, ni un apellido que abriera puertas, ni aprobación estampada en invitaciones membretadas para iniciar un matrimonio de verdad. Todo lo que necesitabas era la verdad cruda, sin adornos, y alguien que te apoyara sin dudarlo. Y ella tenía ambas cosas. Siempre había admirado la tranquila humildad de Daniel. Era una de las razones por las que se había enamorado, nunca alardeaba, nunca sintió la necesidad de demostrarle nada a nadie. Cuando lo encontraba de rodillas reparando una tubería en la casa de la señora Henderson o cubierto de grasa después de un día completo de trabajo, era el mismo hombre que la hacía reír con chistes malos y que le tomaba la mano como si fuera lo más preciado del mundo. Así que aquella lluviosa tarde de sábado, mientras buscaba un cargador de repuesto en la pequeña oficina que compartían, Grace no esperaba secretos. Mucho menos aquellos que harían temblar el suelo bajo tus pies. Daniel había ido de compras y ella, distraída, abrió el cajón inferior de su escritorio de caoba, el que él siempre mantenía cerrado, pero nunca con llave. En el interior, una carpeta de cuero grueso, desgastada por el tiempo. Dudó. Luego, con dedos que de repente se sintieron pesados, abrió el cierre. En lo alto, un diploma, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Daniel E. Reed. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Debajo una pila de documentos organizados con precisión quirúrgica, aprobaciones de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, diagramas de un sistema llamado Hydrogrid, notas técnicas demasiado densas para que ella las entendiera, intercambios de correos electrónicos con los nombres de firmas como Summit Ridge Ventures y Altuel Capital, compañías que había oído mencionar en informes financieros, entre hombres trajeados que hablaban de disrupción y valoración. Mercado. Grace se sentó en la silla, sus piernas repentinamente frágiles. Daniel. Ingeniero del MIT. Un hombre con patentes activas en contacto con capitalistas de riesgo. Quien siempre se presentaba con un simple «yo me ocupo de las tuberías de mi familia», sin fanfarrias, sin explicaciones, solo esa sonrisa tranquila y las mangas arremangadas. Ella le había creído. Confiarás en él. Lo amaba. ¿Pero por qué entonces se había omitido esta parte de la historia? Cuando Daniel llegó a casa más tarde con bolsas de compras en una mano y la lluvia aún goteando de su chaqueta, se dio cuenta de inmediato. Grace estaba sentada a la mesa de la cocina, con los papeles extendidos frente a ella como piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. Su rostro cayó, los músculos de su mandíbula se tensaron por un segundo antes de colocar las bolsas en el mostrador con excesivo cuidado. Creo que te debo una explicación, dijo en voz baja. Ella simplemente asintió, su voz atrapada entre la ira y el dolor. Daniel se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos siempre tan directos, suplicando ahora paciencia. Me gradué en el MIT. Pasé 6 años como ingeniero senior en un contratista de defensa en las afueras de DC. Proyectos de alto nivel, agendas infinitas, sombras aún más largas. Era bueno en lo que hacía. Hizo una pausa, estudiando su reacción. Pero lo odié. La política a la presión, la sensación de que yo era una pieza más en el tablero de alguien. Cuando su padre sufrió un infarto, regresó a casa. Me quedaría 6 meses, pensó. 4 años después, todavía estaba allí. ¿Qué pasa con Hydrogrid asterisco? La voz de Grace era un hilo de sonido, casi tragado por el silencio. Una fugaz sonrisa asomó a sus labios.
Algo que comencé a dibujar en DC, pero que solo tomé en serio después de mi regreso. Un sistema modular de conservación de agua, tecnología inteligente aplicada a la infraestructura de plomería. Lo he estado probando en algunas casas, incorporándolo entre llamadas de servicio. No eres solo un fontanero, susurró, no a modo de acusación, sino como si se estuviera confirmando algo. No estuvo de acuerdo. Pero soy fontanero. Simplemente no pensé que importara. Al principio me gustó que me vieras tal como era. Sin CV, sin títulos, sin startup. No quería empezar ahí porque otra pausa, los dedos tamborilean ligeramente sobre la madera, porque la gente hace exactamente lo que hizo su familia, ven una posición, no un hombre. El nudo en la garganta de Grace se apretó. Asterisco, ¿entonces nunca pensaste decírmelo? Exhaló lentamente. Lo planeé. Simplemente no quería que sonara como un argumento de venta. Y había otra razón. Daniel buscó en la carpeta y sacó una hoja que ella no había visto antes, una vieja copia impresa de un correo electrónico. Lo deslizó sobre la mesa. Fue un intercambio de mensajes con Margaret Turner. Asunto: mujer joven prometedora para Chloe. Se remonta a casi 2 años antes de que Grace conociera a Daniel. Examinó las líneas con los ojos, su corazón latía salvajemente. Alguien había sugerido el nombre de Daniel, destacando sus antecedentes. La respuesta de Margaret fue tan aguda como una espada. El Meet es impresionante, pero ahora dirige una empresa de plomería. No es nuestro tipo de persona. Sigamos investigando. La mano de Grace temblaba. ¿Casi te consideraron para Chloe? Una sonrisa irónica curvó sus labios. No es irónico. Tu madre y tu hermana sabían quién era yo. Sabían de los diplomas. Pero como usaba jeans y arreglaba lavabos, no era suficiente. Hizo una pausa. Luego me presenté en la cena contigo y ni siquiera me reconocieron. Grace sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. ¿Y sabías mi apellido desde el principio? Sí. Pero no dije nada porque quería que me eligieras por mí. No es la versión que su familia podría aprobar. Ella se inclinó hacia adelante, su frente descansando contra la de él, y todas las cicatrices dejadas por el rechazo de su familia, la vergüenza, el abandono, la soledad de ser siempre la hija equivocada, se disuelven allí, reemplazadas por algo mucho más poderoso. No era orgullo de los diplomas de Daniel, ni de sus patentes, ni del potencial de una empresa innovadora. Era orgullo por su valentía. Por tus valores. Por su silenciosa negativa a permitir que nadie, incluso ella misma, defina su valor. Habían intentado descartarlo. Pero el amor, cuando se basaba en la verdad y el respeto, tenía su propia gravedad. Y ahora Grace lo sabía, no solo habían subestimado a Daniel. También la habían subestimado. Y estaban a punto de descubrir cuánto. Detrás de Daniel, la pantalla mostraba una representación impecable de Aquaview, una red inteligente que prometía reducir el consumo de agua residencial en un 60% sin sacrificar la presión ni la funcionalidad. El sistema era elegante y revolucionario, pero no era la tecnología lo que llenaba su voz cuando hablaba. Fue la memoria. Crecí viendo a mi padre arreglar tuberías en casas que nadie más se molestaba en reparar, dijo con firmeza, sin asomo de vacilación. El problema del agua en Estados Unidos no es solo técnico. Es humano. Aquaview no se trata de ahorrar agua. Se trata de devolver la dignidad a lo que sustenta nuestras vidas. El auditorio estalló en aplausos. Las cámaras capturaron a senadores asintiendo, ejecutivos tomando notas y activistas ambientales intercambiando miradas de admiración. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. La presentadora, con una sonrisa casi íntima, presentó la siguiente imagen. Y detrás de cada gran innovador, suele haber una silenciosa historia de amor. La pantalla se llenó con la foto que Grace había olvidado que existía. Ella con un sencillo vestido de encaje sin maquillaje, pero con los ojos brillando como si guardaran un secreto. Daniel, inclinándose sobre ella, le arranca suavemente una hoja del pelo. Al fondo, frascos de vidrio llenos de flores silvestres, luces parpadeantes entre vigas de roble envejecidas. Una ceremonia que había sido más de promesas que de pompa. Grace se quedó helada.
La imagen duró segundos, pero fue suficiente para que el mundo entero supiera lo que nunca había visto. Cuando finalmente levantó su teléfono, la pantalla parpadeaba con notificaciones. 110 llamadas perdidas. Todos de la familia Turner. Los mensajes de voz comenzaron vacilantes y luego desesperados. Grace, es tu madre. Por favor, vuelve a llamar. Nosotros no lo entendíamos antes. Cariño, es tu padre. Acabamos de ver la noticia. Creo que necesitamos hablar. Y luego el que más dolió, no por las palabras, sino por quien las dijo. Está bien, tal vez me equivoqué. ¿Podemos encontrarnos? Te extraño. Chloe. Grace abrió el grupo familiar, que llevaba meses abandonado. Ahora inundado, capturas de pantalla de Daniel en la televisión, titulares que destacan su innovación, mensajes que antes habrían sido impensables, Smith, CEO, genio, y en medio de ellos, el último mensaje de su madre, sola en la parte inferior de la pantalla. Estábamos equivocados. Arreglemos esto. Dejó el teléfono sobre la mesa, lentamente, como si fuera a quemarle los dedos. Daniel entró en la habitación, se aflojó la corbata y cuando vio tu expresión, y la pantalla parpadeando, levantó una ceja. ¿Lo vieron?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Todo. Se encogió de hombros con una calma que solo él poseía. Te lo advertí. La iluminación de nuestra boda fue buena. Pero Grace no se rió. Aún no. Porque no se trataba de que finalmente vieran su éxito. Se trataba de lo que se habían negado a ver antes, el hombre que era, el marido en el que se había convertido, el amor que despreciaban simplemente porque no encajaba en su molde dorado. Levantó el teléfono y mostró la lista de llamadas. ¿Y ahora? Daniel tomó suavemente el dispositivo de sus manos y lo dejó a un lado. Luego le tomó la mano. Ahora, dijo mirándote a los ojos, tú decides si merecen un lugar en la mesa de la que surgieron. Y Grace, por primera vez en su vida, comprendió el poder de no tener nada que demostrar, solo algo que proteger. Tu verdad. Tu paz. Él. Ha pasado una semana desde que el rostro de Daniel y la foto de su boda invadieron las pantallas del país. Desde entonces el mundo había comenzado a reajustarse, los inversores llamaban, se programaban entrevistas, la bandeja de entrada estaba repleta de propuestas. Pero fue en una silenciosa mañana de domingo cuando llamaron inesperadamente a la puerta. Grace la abrió y los vio parados allí, Margaret, William y Chloe. Impecable, como si vinieran de un almuerzo en el club de campo y aterrizaran directamente en su barandilla desconchada. William sostenía una canasta de vinos y quesos importados. Margaret, una caja envuelta en seda. Chloe solo tenía su teléfono celular, ya grabando, ya calculando. Grace, querida, avanzó Margaret, con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Tuvimos que venir en persona. Están pasando tantas cosas. Queríamos felicitarte. Grace retrocedió sin decir una palabra. Daniel estaba en la cocina, removiendo el café con una calma que contrastaba con la pesadez del aire. No habló, pero su cortés saludo fue suficiente para que entraran. Margaret colocó el regalo sobre la mesa, como si fuera una ofrenda de paz. Vimos la entrevista, dijo, lanzando una mirada a Daniel. Impresionante, de verdad. No tenía idea de que estuvieras involucrado en algo tan grande. William se aclaró la garganta y se ajustó la corbata. De hecho, estamos iniciando una nueva empresa en Stanford. Viviendas ecológicas premium. Creo que existe una posible sinergia con su tecnología Aquaview. Es pronto, pero quién sabe, tal vez una colaboración beneficiaría a todos. La palabra colaboración surgió como una epifanía espontánea, pero Grace conocía a su padre, no hizo nada por casualidad. Margaret se volvió hacia ella con demasiada dulzura. Y ahora que estás casado, somos familia, ¿no? El agua anterior no mueve el molino. Grace observó cada rostro, las sonrisas practicadas, las miradas que se deslizaban más hacia Daniel que hacia ella, las voces melosas que no podían disimular el cálculo detrás de ellas. Respiró hondo. ¿Y si fuera solo fontanero? Preguntó en voz baja. ¿Seguirías aquí? El silencio que siguió fue denso. Chloe rió nerviosamente pasándose los dedos por el pelo. No seas dramática, Grace.
Daniel dio un paso adelante y colocó la taza sobre la mesa con un cuidado que era, en sí mismo, una advertencia. Agradecemos su visita, dijo con voz firme, sin lugar a respuesta. Pero no nos asociamos con quienes utilizan su propia familia como estrategia de inversión. Aquaview se creó basándose en la confianza, no en el legado. Y no está a la venta para nadie que no haya respetado a las personas que están detrás de él. Los labios de William se apretaron, pero no discutió. Margarita entrecerró los ojos. Estábamos tratando de hacer las paces. Extiende una rama de olivo. ¿Y lo rechazas? Grace se cruzó de brazos. No viniste a hacer las paces. Llegaron a obtener ganancias. Otra pausa. Luego William sacó un sobrecolor crema del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre el mostrador. En ese caso, dijo con gélida formalidad, hay una cosa más. Grace lo tomó. Abierto. Leer. Fue una declaración legal, una solicitud formal para que renunciara a todos los derechos sobre los bienes, tierras y fideicomisos de la familia Turner. La justificación en letras impecables, preservar la integridad de la marca y la imagen pública a la luz de afiliaciones recientes. Ella no dijo nada. Chloe evitó su mirada, de repente muy interesada en el suelo. ¿Hablas en serio?, murmuró Grace. Confiamos en que puedas apreciar la claridad, respondió William. Para que usted y su esposo puedan continuar su camino, libres de nuestra sombra. Grace caminó hasta el cajón de la cocina, sacó un bolígrafo y sin pestañear, firmó en el espacio indicado. Devolvió el sobre. Ahora somos verdaderamente libres. Margarita parecía atónita. ¿Ni siquiera vas a pensar en ello? No hay nada en qué pensar, dijo Grace. Me repudiaste cuando fui un inconveniente. Regresaron cuando me volví útil. Esto no es amor. Es apalancamiento. Daniel se acercó, su silencio junto a ella hablaba más fuerte que cualquier discusión. Chloe se encogió de hombros, casi imperceptiblemente. Entonces supongo que esto es un adiós. Gracia no respondió. Porque algunas despedidas no necesitan palabras, solo puertas que se cierran detrás de ellas. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic definitivo. Grace soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo, un largo suspiro, como si liberara no solo oxígeno, sino años de expectativas suspendidas en su pecho. Era oficial. Ya no había hilos invisibles que la arrastraran, ni títulos, ni herencias, ni sonrisas forzadas en cenas donde el amor era moneda de cambio. El mundo no colapsó. Al contrario, el apartamento que alguna vez fue un refugio temporal, ahora respiraba aliviado, como si las paredes se hubieran enderezado en ausencia de quienes siempre las habían medido en metros cuadrados de estatus. Daniel deslizó el mismo café en sus manos, el mismo que había calentado entre sus dedos mientras observaba, en silencio, cómo terminaba el acto familiar. ¿Estás bien? Su voz no era una pregunta, era una puerta abierta. Grace sonrió, una pequeña risa, mitad triste, mitad ligera, como la primera bocanada de aire después de sumergirse demasiado profundo. Lo soy, respondió, y por primera vez en años, no era mentira. Creo que finalmente estoy bien. La besó en la frente, un gesto que valió más que cualquier discurso. Porque ahora nos toca a nosotros decidir qué es la familia. Y esta vez no habría cláusulas ocultas en los contratos ni herederos de respaldo. Solo ellos y las reglas que elegirían escribir. El teléfono sonó a las 2:03 de la madrugada. Grace se movió en la cama, tanteando en la oscuridad hasta que la pantalla iluminó la habitación con una luz azulada y un nombre que no había visto desde la última batalla, Chloe. El instinto gritó para ignorarlo, dejar que el llamado se perdiera en el vacío como tantas otras veces. Pero hubo algo en ese momento, en esa desesperación que hace que una persona marque números que juraron borrar, que la hizo deslizar el dedo por la pantalla. Por otro lado, la voz de Chloe ya no era tan aguda como antes. Era un hilo tenso hasta el límite, temblando. Yo no sabía a quién más llamar. Grace se sentó en la cama y Daniel todavía dormía a su lado. ¿Qué pasó? Soy Parker. Un descanso. Un estrangulamiento. El FBI estaba en nuestro edificio. Congelaron todas las cuentas. Está siendo acusado fraude de valores, fraude electrónico, no entiendo ni la mitad de todo eso.
El abogado dijo 10 años. Otra pausa, esta vez más larga, como si las palabras pesaran demasiado. Se llevaron los coches, Grace. El contrato del apartamento está a su nombre. Me dieron 72 horas para salir. Grace escuchó con el cuerpo quieto y la mente intentando procesar la velocidad de la caída. Fui con mamá y papá, susurró Chloe, y por primera vez sonó como lo que siempre había sonado, una niña que intenta no tropezar con sus propias sombras. Ni siquiera me dejaron quedarme en la casa del lago. Dijeron que es muy público y que la prensa se interpondrá en el camino. Mi padre dijo que eso mancharía a la familia. Grace cerró los ojos. Me sabía ese guión de memoria. No tengo a dónde ir, la voz de Chloe se quebró. Por favor. Solo necesito un lugar para respirar. No sabía a quién más llamar. Al otro lado de la línea, el silencio de Grace estaba fuera de toda duda. Fue el momento en que el pasado y el presente se miraron en el espejo y ella eligió qué versión quería ser. Daniel se despertó y se volvió hacia ella. No dije nada. Él simplemente asintió lentamente como si supiera que algunas decisiones no necesitan palabras, solo coraje para no repetir los mismos errores. Puedes quedarte aquí, dijo Grace en voz baja, pero con firmeza. A la mañana siguiente Chloe llegó con una sola maleta y gafas de sol, como si todavía estuviera tratando de esconderse del mundo que ya la había descartado. Sus tacones golpeaban ligeramente el suelo del apartamento, un sonido extraño en ese espacio sin tapices costosos ni objetos decorativos estratégicamente colocados. Solo paredes desnudas, una mesa de comedor con marcas de tazas y la vida real, desordenada y sin ensayar. Ella no lloró. Aún no. Se sentó en el borde de la cama de la habitación de invitados, con las manos cruzadas en el regazo, mientras Grace le entregaba un vaso de agua. Gracias, murmuró Chloe, mirando hacia abajo. Grace se limitó a asentir. Descansar. Durante 2 días, Chloe se movió como un espectro, educada, tranquila, insegura. Se ofreció a limpiar, a cocinar, aunque no sabía dónde estaban los cubiertos. Grace dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Daniel no presionó. Hasta que en la tercera noche Grace llegó temprano a casa del trabajo y pasó por la habitación de invitados, cuya puerta estaba entreabierta. La voz de Chloe era baja pero firme al otro lado de la línea. Sí, madre. Estoy haciendo lo que dijiste. ¿Le gustó? Es amable. Puedo aprovechar esto si logro que Daniel me apoye públicamente. La gente olvidará todo esto. Él es el favorito de los medios ahora, ¿no? MIT, Noticias Nacionales. Si dice que soy familia, ganamos la narrativa. Un descanso. Luego aún más bajo. No. Ella no sospecha nada. Ella todavía piensa que estoy aquí porque la necesito. Grace no se movió. No por sorpresa, sino por reconocimiento, ese sabor amargo de haberme tragado ya la misma mentira. Ella retrocedió antes de que terminara la llamada, su corazón se hundió no por la traición, sino por la tristeza de ver a su hermana todavía atrapada en la misma trampa, intercambiando una jaula dorada por otra. Por la noche, después de lavar los platos y Daniel se fue para devolver una llamada de trabajo, Grace entró en la habitación de invitados. Chloe estaba sentada, hojeando una revista vieja, mientras sus dedos pasaban distraídamente páginas que no estaba leyendo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando este papel?, preguntó Grace en voz baja. Chloe levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Escuché la llamada, continuó Grace sin rodeos. Le dijiste a nuestra madre que usarías a Daniel. Que no sospechaba nada. El rostro de Chloe palideció. Las palabras no vinieron. Solo el temblor de los labios, como si el cuerpo supiera que esta vez no había guión a seguir. Te dejé quedarte aquí porque pensé que necesitabas una hermana, dijo Grace con calma. Pero ahora me pregunto, ¿viniste porque me necesitabas, o porque necesitabas lo que creías que yo podía darte? El silencio se prolongó espeso. Entonces, por primera vez desde su llegada, Chloe lloró. No eran lágrimas performativas, de esas que surgen con excusas ensayadas y manipulaciones calculadas. Eran sollozos profundos que la inclinaron sobre la silla, partiéndola por la mitad como una ramita seca bajo el peso de su propia farsa. Ya no sé quién soy, se atragantó cuando logró hablar.
Cuando arrestaron a Parker, ni siquiera pensé en él. Pensé en cómo me hacía lucir eso. Aquí es donde llegué. Grace permaneció donde estaba, con los brazos cruzados, no fría, sino firme. Construí todo sobre las apariencias, continuó Chloe con voz hueca. Marido perfecto, apartamento perfecto, reputación inmaculada, ¿y ahora qué? Ella se rió, un sonido vacío. Ahora solo tengo una maleta y una hermana a la que menospreciaba. Grace se acercó y se arrodilló a su lado. Tienes más que eso, dijo en voz baja. Pero solo si realmente quieres empezar de cero. No para los titulares. No por la aprobación de su madre. Chloe la miró fijamente, la máscara derritiéndose en rastros negros por sus mejillas. ¿Aún así me ayudarías? Grace asintió una vez. No soy como ellos. Y tú tampoco. Si no quieres serlo. Fue un pequeño momento. Casi imperceptible. Pero en ese silencio algo se movió, no curado, no borrado, pero tal vez, un comienzo. Algo real. Comenzó con un titular escondido en las páginas de economía: un denunciante cuestiona las prácticas de Turner Development Group. Al principio pasó desapercibido. William Turner ya había sobrevivido a crisis de mercado, disputas urbanísticas e incluso chismes de los tabloides. Pero esta vez fue diferente. A los pocos días, los reguladores estatales abrieron una investigación oficial sobre su último paraíso ecológico de lujo. Surgieron preguntas: financiación extraterritorial, empresas fantasma para obtener permisos ventajosos, adquisiciones de tierras con documentos sospechosos. Aparecieron correos electrónicos. Transferencias bancarias. Inconsistencias que ya no podían esconderse bajo la alfombra persa del salón. El nombre Turner, que alguna vez fue sinónimo de prestigio en el sector inmobiliario de Connecticut, comenzó a resquebrajarse. Primero en privado, luego en público. Luego vino el colapso filantrópico. Margaret Turner, la primera dama de las donaciones sostenibles, ha sido silenciosamente destituida de la junta directiva de la Fundación Elmsford. Ninguna rueda de prensa. Ninguna gala de despedida. Solo una declaración burocrática que cita diferencias filosóficas y un deseo de mantener la claridad ética. Todos entendieron el mensaje subliminal: no era solo que los Turner estuvieran perdiendo poder. Era que ya nadie los protegía. Grace leyó cada titular con una quietud complicada. No celebré. No se alegró. El dolor que le causaron no desapareció solo porque las consecuencias finalmente llamaron a su puerta. Pero a medida que los muros de silencio y simulación se derrumbaban alrededor de la finca Turner, algo en ella, algo tenso y viejo, comenzó a aflojarse. No por venganza. Para alivio. Una noche, Chloe se sentó a su lado en los escalones de entrada de su modesto apartamento y el aire olía a lluvia inminente. Están vendiendo Beacon Hill, dijo sin preámbulos. Grace se dio vuelta, seria. Chloe asintió. Mi padre llamó ayer. Los impuestos a la propiedad han aumentado y las facturas de los abogados se están acumulando. Tienen que deshacerse de ella. Esa casa era su trofeo. El máximo símbolo de lo que los Turner habían construido o, mejor dicho, de lo que habían comprado para demostrar que eran alguien. Chloe dejó escapar una risa cansada. Pensé que me sentiría destruido. Pero solo sentí quietud. Como si alguien finalmente apagara el ruido. Grace vaciló. ¿Están compartiendo el precio de venta? Se ofrecieron, respondió Chloe, mirándose las manos. Y me negué. Grace parpadeó con incredulidad. ¿Qué? Chloe sostuvo la mirada de su hermana, firme, sin vacilar. Me criaron para creer que la riqueza era una armadura. Que si tuviéramos suficiente dinero, nada podría tocarnos. Pero nunca me sentí tan pobre como cuando lo tenía todo, menos paz. El silencio entre ellos era denso, lleno de años no expresados. Grace no encontró palabras. No eran necesarios. En lugar de eso, extendió la mano y cubrió la mano de Chloe, apretándola con una comprensión que no necesitaba explicación. Dentro de la casa, Daniel estaba viendo las noticias de la noche cuando entró Grace. Bajó el volumen del televisor tan pronto como ella se sentó a su lado, con los hombros ligeramente encorvados, como si llevara algo demasiado pesado para una sola persona.
Están perdiendo su casa, dijo en voz baja pero firme. Y todo lo que ella representaba. Daniel asintió lentamente con los ojos fijos en algún lugar más allá de la pared. He oído que los inversores también se están retirando. Una pausa. Todo se está desmoronando. Grace lo miró buscando en su rostro alguna reacción, alivio, venganza, indiferencia. No encontró nada parecido. Solo una calma que años atrás hubiera parecido imposible. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó finalmente. Se tomó su tiempo antes de responder, como si sopesara cada palabra. No estoy feliz, Grace. Su voz era suave, pero sin vacilación. No me complace ver a nadie perder lo que construyó, incluso si nunca valoró lo que realmente importaba. Esperó sintiendo que había más. Y lo hubo. Pero estoy en paz, continuó con los dedos entrelazados con los de ella. Porque ya no estás esperando que regresen. Ya has seguido adelante. Grace apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez, el peso de esos años, la lucha, el rechazo, el dolor de nunca ser suficiente pareció aliviarse. No desapareció. Pero se convirtió en algo más pequeño. Manejable. Incluso perdonable. Han pasado toda su vida construyendo un nombre, murmuró, como si hablara más para sí misma que para él. Daniel giró su rostro para mirarla, sus ojos claros reflejaban la luz de la habitación. Y construimos una vida. Y por primera vez en la historia de la familia Turner, esa había sido la apuesta más inteligente. El día del lanzamiento nacional de Aquaview, Grace estuvo junto a Daniel en el escenario en un auditorio lleno de gente en Chicago. Detrás de ellos, el logo que habían garabateado en una servilleta 2 años antes ahora brillaba en una pantalla LED gigante. Ingenieros, funcionarios municipales, líderes medioambientales, todos estaban presentes no solo para ver un producto, sino para presenciar el futuro de la infraestructura hídrica. Daniel fue el primero en hablar, con la serena autoridad que siempre lo acompañaba. Explicó cómo el sistema de red de Aquaview podría ahorrar miles de millones de galones de agua por año, revitalizar tuberías defectuosas en los centros urbanos de Estados Unidos y llevar infraestructura inteligente y asequible a vecindarios que han estado olvidados durante décadas. Cuando terminó, el aplauso fue largo. De pie. Semanas después, Grace recibió una invitación que nunca hubiera imaginado, un TEDx en Nueva York. ¿El tema? Redefinir el valor personal en un mundo obsesionado con el estatus. Subió al escenario con un sencillo vestido azul marino, sin diseñador, sin estilista, sin artificios. Solo tu voz. Habló de cómo era crecer en una familia donde el amor era condicional, donde el valor se medía por las apariencias, no por las verdades. Y compartió como casi lo creía, hasta que alguien le mostró otro camino. No me casé con un fontanero, dijo para cerrar, mientras el público contaba el aliento. Me casé con un hombre que entendía cómo fallaban los sistemas. Y cómo solucionarlos. Incluidos aquellos dentro de las familias. El vídeo se volvió viral a los pocos días. Pero ese no fue el momento que más importó. Sucedió un domingo tranquilo, cuando ella y Daniel revelaron algo pequeño y profundamente personal, un fondo de becas para estudiantes de bajos ingresos en cursos técnicos y de ingeniería. La llamaron Fundación Robert Reed. ¿Por qué ese nombre?, preguntaron. Grace sonrió. Porque un hombre que apareció cuando era importante lo cambió todo. Chloe ayudó a organizar la primera recaudación de fondos. Ya no existía la impecable socialité con tacones altos y bolsos de diseñador. Ahora usaba zapatos planos, llevaba un práctico bolso y trabajaba como coordinadora en una ONG local, enseñando habilidades laborales a madres solteras. Su sonrisa era diferente. Ya no pedía ser admirado. Sus vidas siguieron adelante. No con fanfarrias de fortuna o fama, sino con significado. Luego, en una soleada tarde de principios de primavera, Grace y Daniel celebraron el segundo cumpleaños de su hija en el patio trasero. Globos, una modesta tarta, sillas plegables sobre el césped. Nada grandioso. En plena fiesta, un coche familiar estacionó enfrente. Grace se apartó de la mesa de picnic cuando Margaret y William bajaron, vestidos con discreta elegancia, nada extravagante. William sostenía una caja envuelta en papel reciclado. Margaret, un libro para niños. Por un momento nadie habló.
Fue William quien rompió el silencio con la voz ronca. No esperamos nada, Grace. Solo queríamos estar aquí si te parece bien. Ella los observó. Todavía había orgullo ahí, sí. Pero suavizado. Como si algo que antes se negaba a ceder finalmente hubiera cedido. Se acercaron lentamente. Margaret se arrodilló junto a su nieta, quien, con un casco de plástico y un destornillador de juguete, se rió a carcajadas al verla. William sonrió. Más tarde, mientras distribuían el pastel, Margaret se paró junto a Grace y susurró, casi como si temiera que las palabras se rompieran al salir. Estamos orgullosos de ti. De ambos. Grace miró a su madre durante un largo momento. No se sintió enojado. No sintió ningún triunfo. Solo paz. Gracias, dijo finalmente. Después de una pausa añadió, pero la verdad es que ya no necesito eso. No por amargura. No como arma. Pero como una verdad conquistada con el tiempo. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y las estrellas brillaron silenciosamente sobre la casa, Grace se paró junto a Daniel en el porche, observando a su hija perseguir luciérnagas en el césped. Este es nuestro legado, murmuró en voz baja. Ella asintió. Y esta vez es el tipo que elegimos. Entonces el hombre que una vez fue ridiculizado por ser solo un plomero, terminó haciendo que el nombre de Turner apareciera en los titulares, pero no de la manera que esperaban. Y Grace, la hija a la que nadie fue a ver el día de su boda, demostró que el verdadero valor no se mide en aplausos o herencias. Se mide en cómo nos reconstruimos después de haber sido descartados. Cómo construimos una vida no basada en la validación de otras personas, sino en nuestros propios valores. Esta no era solo una historia sobre reputación. Se trataba de elección. La elección de amar en lugar de manipular. Perdonar en lugar de guardar rencor. Para empezar de nuevo con nada más que tus propias manos y un corazón firme. Si alguna parte de esta historia te suena familiar, si alguna vez te subestimaron, te abandonaron o tuviste que luchar para definir tu propio valor, quiero saber de ti. Y si crees que las buenas personas todavía merecen un final feliz, que la fuerza silenciosa todavía importa en este mundo ruidoso, quédate. Porque aquí contamos historias que no solo te conmueven, sino que te recuerdan quién eres. Gracias por llegar al final. Espero que se quede para el próximo viaje.